Daremos inicio al programa de este evento con el bloque número 1, medios de impugnación y procedimientos sancionadores. El desafío de las autoridades jurisdiccionales, a cargo del licenciado Adín Antonio de León Gálvez, magistrado presidente de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es oportuno recordar que la duración de su presentación será de 20 minutos y al concluir se considerarán 5 minutos para una sesión de preguntas. Adín Antonio de León es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor por oposición en la materia Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal Federal Electoral en el año de 1994, acumulando una experiencia de más de 24 años ininterrumpidos al servicio de la justicia electoral federal. El 28 de febrero de 2013, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo nombró magistrado de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 10 de marzo de 2016, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rindió protesta como magistrado de circuito. Actualmente se desempeña como presidente de la Sala Regional Jalapa. Adelante, el licenciado Adín Antonio de León Gálvez. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias a las autoridades convocantes por darme la oportunidad de estar aquí platicando en este foro reflexiones sobre el proceso electoral 2017-2018. Señor presidente y consejeros del Organismo Público Electoral Local de Veracruz, señor rector de la Universidad de Jalapa, muchas gracias por su anfitrionía y solamente quiero comentar que en la Sala Regional Jalapa tenemos excelentes profesionales surgidos de esta casa de estudios. Día con día nos aportan toda una gran vocación y que seguramente son valores que en estas aulas obtuvieron, y de ahí que hacemos también desde este lado un pequeño reconocimiento a la labor que realiza esta institución. Muchas gracias, amigos y amigas, invitados especiales, por esta oportunidad de platicar acerca de los medios de impugnación y procedimientos sancionadores a manera de un desafío para las autoridades jurisdiccionales. Escuchando a nuestro amigo Alejandro Bonilla, yo quisiera, y me inspiró un comentario en relación con la manera como se organizaron las elecciones en este proceso electoral. Hace un año nos encontrábamos frente a una gran incertidumbre, frente a un gran reto. Desde luego todos, más que preocupados, nos ocupábamos de la manera que podíamos hacer frente a lo que eventualmente podía llegar en esta la elección más grande que se había celebrado en nuestro país. Y desde luego fue muy satisfactorio advertir lo que en otras ocasiones también hemos podido constatar. Hoy en día, la manera como se organiza una elección en México no es motivo de controversia. Tenemos todo un andamiaje, toda una red, toda una estructura que garantiza que la emisión del voto ciudadano se lleve con los mejores estándares de legalidad, de certeza, de imparcialidad, de independencia. Y eso se ha demostrado constantemente en los últimos procesos electorales, y era el gran reto al que se enfrentaba la organización de las elecciones para este proceso electoral 2018. Y al paso del tiempo, una vez que ya prácticamente están calificadas todas las elecciones, que faltan algunas elecciones locales por concluir esa fase jurisdiccional, y que incluso estamos a escasos días y horas de que rindan protesta y tomen posesión en sus cargos los distintos ciudadanos que resultaron electos, podemos apreciar y podemos constatar que la manera como se organiza hoy en día una elección no es motivo de confrontación ni de problema alguno. Y eso en gran medida se debe precisamente a toda la tradición, a todo el andamiaje legal que prácticamente desde 1990 se ha venido conformando
para hacer posible que hoy en día la manera como se llevan las elecciones sea prístina, sea clara. Y si llegara a haber alguna problemática, si llegara a existir alguna duda respecto a la actuación de las autoridades electorales, pues existe un sistema de medios de impugnación que tiene como finalidad dotar de certeza a los procesos electorales. Quiero comentar, y desde luego comparto plenamente lo que comenta el consejero Bonilla, frente a un proceso electoral que implicaba retos mayúsculos, que implicaba una serie de circunstancias que podían eventualmente generar una cadena impugnativa enorme, muy grande, un número muy importante de impugnaciones, todos pudimos observar que realmente disminuyeron las impugnaciones. En el caso de la etapa de preparación de las elecciones, los procesos, en ejercicios anteriores pudimos observar que la impugnación a todos los procesos internos para la selección de candidaturas bajó de una manera sorprendente. En ejercicios anteriores, esta etapa en la que al interior de los partidos políticos se definían las candidaturas, se llevaban a cabo los procesos internos, se alegaban y se hacían valer los derechos en su momento a cuotas de género, a las cuestiones de paridad, el respeto precisamente a todos estos aspectos de la militancia partidista. Hoy en día, o podríamos decir que disminuyeron de una manera considerable. Nosotros siempre en el tribunal teníamos programado que con motivo de un proceso electoral venía una carga laboral importante precisamente en estas etapas de procesos internos para la selección de candidaturas. Después bajaba un poco la actividad jurisdiccional, iniciaban las campañas electorales, de repente volvía a incrementar la cantidad de impugnaciones a partir de todos los procesos sancionadores que se presentaban ante la autoridad electoral y que recaían en una sanción o en una resolución perdón, que podía o no sancionar a los infractores, y llegaba otro momento de actividad intensa para los órganos jurisdiccionales. Los días previos a la jornada electoral, muchas gracias, también representan un momento muy agudo de impugnaciones. ¿Por qué? Porque a la víspera de la jornada electoral, desde luego, surgen una serie de acciones que buscan eliminar algunas candidaturas, hacer renunciar a algunos candidatos, se presentan renuncias de candidatos y a partir de ahí se genera todo un cambio en lo que viene siendo ya la definición de los contendientes previo al día de la elección. Desde luego en ese momento ya tiene que quedar resuelto toda aquella impugnación que versa sobre el desarrollo de la etapa de preparación de las elecciones. En este año, sorprendentemente, también lo comentábamos con mis compañeros, colegas de la Sala Regional Jalapa, cuando en muchas de las ocasiones tenemos que estar sesionando el día previo a la jornada electoral, y la experiencia de 2015 nos llevó a que durante toda esa semana previa sesionábamos 20, 30 asuntos y a veces hasta más, hasta llegar al día de la elección. Hasta el famoso, nosotros lo decimos, el cierre de cortina, digámoslo así, ya previo o horas antes de que inicie el día de la jornada electoral. En esta ocasión pudimos advertir que esa última sesión que teníamos programada un día antes de las elecciones, pues realmente fue mínima, resolvimos algunas impugnaciones, pero prácticamente toda la etapa de preparación ya había quedado sancionada, ya todo estaba dispuesto para que el día 1 de julio, tanto todos los recursos humanos y materiales, representantes partidistas, etcétera, estuvieran listos para lo que se le llama la gran fiesta electoral. Sin duda alguna, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer diferencia como ciudadanos en estas elecciones. Los resultados también, desde luego, hablaron por sí mismos. El gran elector se pronunció y esto, sin duda alguna, también generó circunstancias distintas en cuanto a la manera como se resuelven o cómo se ventilan las impugnaciones. Desde luego, en la medida en que la diferencia entre los ganadores y el segundo lugar es mayor, pues es difícil considerar que pueda prosperar un número importante de impugnaciones. Por el contrario,
mientras más cerrados son los resultados electorales, es más previsible que se presenten diversas impugnaciones para combatir esas mínimas diferencias. Pero en un esquema como el que actualmente tenemos, en donde existe la posibilidad de llevar a cabo una práctica de nuevos escrutinios y cómputos, esto viene también a dotar de muchísima certeza a los resultados de las elecciones. Prácticamente el 75% de los cómputos distritales, en el caso de la elección federal y también en el caso de las elecciones locales, fueron objeto de un nuevo escrutinio y cómputo. Esto, sin duda alguna, vino también a darle un elemento legitimador a los resultados de las elecciones. La práctica de nuevos escrutinios y cómputos, de cualquier manera, destierra cualquier duda que pueda existir en la manera como se llevaron a cabo los conteos de los votos. Y eso también, desde luego, constituye un elemento que despresuriza en muchas de las ocasiones las impugnaciones. De no haber sido, tratándose de elección federal, de no haber sido por las impugnaciones que presentaron los partidos políticos Nueva Alianza y Encuentro Social en la búsqueda de mantener su registro como partidos políticos nacionales, en donde se presentaron una serie de impugnaciones a nivel nacional para cuestionar la manera como se llevaron a cabo los cómputos digitales, prácticamente la fase impugnativa de las elecciones federales hubiera sido minúscula. No hubieran sido más allá de 30 impugnaciones, de 30 distritos electorales, los que en su momento se hubieran cuestionado. Tuvimos el conocimiento con motivo del proceso electoral de 2018, tratándose de elección federal, de 428 impugnaciones, de las cuales, tratándose de los juicios de inconformidad que se presentaron en esta etapa ya de calificación de las elecciones, recibimos 205 impugnaciones. Pero insisto, de no haberse presentado esta impugnación masiva por parte de estos partidos políticos, incluso en días pasados se acaba de decretar su pérdida de registro con partidos políticos nacionales, realmente el número de impugnaciones y el número de distritos que se impugnaron a nivel federal sería muy reducido. Tratándose del proceso electoral del Estado de Veracruz, también desde luego tuvimos la oportunidad de advertir una elección técnicamente perfecta, con un muy buen nivel de organización, la actuación, desde luego, de nuestros amigos del Organismo Público Electoral Local le vino a dar muchísima certeza a la manera como se organiza una elección. Y desde luego, pues vienen a demostrar que no tan fácilmente se organizan elecciones en el Estado de Veracruz, pero que tenemos una autoridad electoral que responde a las necesidades de organizar una elección que se requieren en esta entidad federativa. No nada menos, en cosa de 3 años se organizaron 2 elecciones de gobernador. Del año pasado se organizó una elección de ayuntamientos con un número importantísimo de municipios que fueron renovados, y en esta ocasión la elección para integrar el Congreso también del Estado de Veracruz. Por eso yo creo que también se habla del profesionalismo, y el profesionalismo lo podemos ver representado precisamente en este Organismo Público Electoral de Veracruz. Esto, sin duda alguna, pues vio reflejado un decremento en el número de impugnaciones. Tanto nosotros como Tribunal Electoral resolvimos en la sala superior 59 impugnaciones de este proceso electoral en el Estado de Veracruz, de las cuales fueron 22 asuntos que tenían que ver, se desahogaron por la vía del juicio de revisión constitucional, y 24 por la vía del juicio para la protección de los derechos electorales. Yo considero que la manera como se puede calificar una elección, además del número de impugnaciones, se da en la medida en que una vez que se dictan los veredictos finales, todo vuelve a la normalidad. Podemos estar en momentos de mucha polaridad, de mucha competencia, de un número importante de impugnaciones, pero sin embargo, a partir del momento en el que se pronuncian en última instancia los tribunales electorales, todo vuelve a la normalidad. Puede haber resistencias, pueden haber manifestaciones, pueden haber desde luego los contendientes que no están conformes con los veredictos oficiales,
pues hacen el papel de presentar las impugnaciones y les dan seguimiento y van llevando a cabo toda la defensa jurídica de esas elecciones. Sin embargo, aún en resultados cerrados, considero que uno de los logros de la justicia electoral en nuestro país se ve reflejado precisamente en el hecho de que una vez que los órganos jurisdiccionales se pronuncian respecto de los resultados en definitiva de una elección, todo vuelve a la normalidad. Y eso precisamente frente a las elecciones más importantes del país que tuvimos oportunidad de presenciar, pues se vio reflejado precisamente a partir de que se califican las elecciones. En un esquema de calificación mixta de las elecciones que vive nuestro país, en donde las autoridades administrativas celebran cómputos, celebran los respectivos cómputos, declaran la validez de las elecciones y entregan las constancias de mayoría, un número importante de elecciones quedaron resueltas por la vía administrativa. También este proceso electoral nos demostró que aquellos casos en donde se buscó, ya sea a través de las autoridades locales y del tribunal de órganos federales, cuestionar la validez de alguna elección, pues también fue posible ver que en términos del 60 de la Constitución se pudo complementar debidamente este proceso de calificación mixta. En un primer momento las autoridades electorales administrativas procedieron a calificar la elección y en caso de impugnaciones fueron los órganos jurisdiccionales los que validaron en este caso los procesos electorales correspondientes. Y aquí es donde precisamente se da y podemos al paso del tiempo y a finales del mes de noviembre del año 2018 podemos observar que fue posible el cumplimiento y la realización de este proceso en estos términos. Me queda muy poco tiempo, solamente quiero ocupar estos últimos minutos que me quedan para hablar precisamente de que el medio de impugnación que más se promovió ante todas, por lo pronto, por lo que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Un juicio que surge a partir del año de 96, como una necesidad de que, aparte de reconocer los derechos político-electorales, buscar una vía que legalmente tutelara estos derechos políticos. Desde 96 hemos podido advertir que la protección ciudadana ha quedado de manifiesto a través de este sistema de medios de impugnación. Hoy en día el derecho a votar lo tenemos muy claro, es un derecho que en caso de que pueda existir algún acto de la autoridad que atente contra esta posibilidad de un ciudadano de acudir a emitir su voto, existen los mecanismos muy claros y precisos para precisamente restituir en este derecho político a los ciudadanos. El derecho a ser votado incluso podríamos considerar que a partir del 96, cuando surge como la necesidad de garantizar que los ciudadanos que quisieran acceder a un cargo de elección tuvieran una protección, hoy en día y a través de toda la actuación de las autoridades electorales se ha desarrollado y hay una cantidad importante de modalidades para proteger este derecho a ser votado. Desde la participación en los procesos internos, para participar en condiciones de igualdad, en condiciones paritarias, el derecho a que si obtienes la postulación por tu partido político, seas registrado ante la autoridad correspondiente. El derecho a llevar a cabo una campaña electoral con un mínimo de condiciones que te permita contender en condiciones de igualdad. El derecho a que si obtienes el mayor número de votos, puedas obtener tu constancia de mayoría, puedas acceder al cargo. Y si existe algún elemento que impida ese acceso al cargo, existe una protección a través de este medio de impugnación. El derecho no solo de acceder al cargo, sino de desempeñarlo con un mínimo de condiciones, un mínimo de derechos, y además el derecho a permanecer en el cargo, con la remuneración que corresponda a esta actividad que desempeñas. Como podemos advertir, de 96 a la fecha, todas las modalidades de protección de este derecho político a ser votado se han extendido de una manera importante. Pero también, una vez resuelto este derecho, hemos tenido la oportunidad de trabajar a partir de las necesidades de justicia de los ciudadanos en situaciones que no eran en su momento o no estaban planteadas en el diseño original del juicio ciudadano.
Hemos tenido la oportunidad de advertir cómo se ha pasado a la protección de la participación política de las mujeres, cómo se ha garantizado, de manera tal que de un sistema de cuotas muy tímido, muy timorato, por decirlo de alguna manera en un principio, hoy en día podemos constatar y podemos sentirnos muy orgullosos de que la participación política de las mujeres ha alcanzado niveles prácticamente cercanos o prácticamente en la paridad, como en el caso del estado de Veracruz. Y esto sin duda alguna también ha sido parte precisamente de toda la actividad jurisdiccional, de todas las necesidades de justicia que se han intentado, se han emprendido precisamente por parte de las ciudadanas. Tenemos un reto muy importante ahí. En la medida en que incrementa la participación política de las mujeres, en la medida que se está institucionalizando, en la medida que hoy en día es muy común advertir presencia paritaria en la integración de órganos de representación popular, pues desde luego también surgen prácticas, y hemos podido advertir prácticas que atentan de una u otra manera contra esta participación política de las mujeres. Veladas, hoy en día el llevar a cabo acciones de poder por parte de una mujer, pues también puede ser objeto de una serie de mecanismos, una serie de prácticas que busquen intimidar, que busquen menoscabar, que busquen evitar o incluso hacer un lado a una mujer que desempeña estas actividades de poder. Por eso también uno de los grandes retos que presenta este juicio ciudadano hoy en día será precisamente el fortalecer, buscar las acciones legislativas necesarias para que los órganos electorales tengamos la oportunidad de sancionar toda aquella actividad o toda aquella conducta despreciable que implique violencia política en razón de género. Las autoridades jurisdiccionales hemos avanzado caminos muy importantes en ese terreno, pero sí se hace necesario que el legislador trabaje un poco más en esta medida en estas formas para garantizar una adecuada defensa de una mujer que se encuentre siendo objeto, sea víctima de estas conductas. El sistema probatorio tendrá que ser fundamental. Necesitan ampliarse las posibilidades de prueba. Es difícil considerar que existen elementos para probar, lamentablemente, una circunstancia de violencia política de género. Desde luego, quienes agreden, quienes actúan en estas circunstancias, no lo hacen a la luz, lo hacen veladamente, lo hacen subrepticiamente, tratando de evitar que parezca una circunstancia de violencia política en razón de género. Nuestro legislador tendrá que trabajar en aspectos muy importantes para flexibilizar la prueba de estos hechos. Tenemos los ejemplos de la materia penal, pueden ayudar, pueden buscar canales de probatorio, canales de manera que permitan que las mujeres puedan tener elementos adicionales o que incluso los juzgadores podamos tener alguna manera adicional para constatar estos hechos de violencia. Por lo menos elementos preventivos, elementos preventivos serían muy importantes para poder trabajar este tipo de casos. Y aquí tenemos un reto muy importante. El juicio ciudadano, como podemos ver, no solamente hoy en día garantiza el derecho a votar, a ser votado, garantiza acceso, permanencia de candidatos, garantiza que las mujeres precisamente hoy en día actúen en condiciones de paridad, también garantiza la protección de grupos vulnerables. Hemos podido advertir y a lo largo de la sentencia hemos tenido la posibilidad de emitir criterios con perspectiva multicultural. Hemos tenido esa oportunidad de hacer realidad muchos derechos de quienes históricamente se han encontrado en condiciones difíciles para poder llevar a cabo el desempeño de sus actividades. Y ahí es donde también existe un nicho muy importante de oportunidad para trabajar en este juicio ciudadano. Quizá el reto más importante que tiene en este momento la justicia electoral, pues es el hecho de que se actualice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Esta ley data del 22 de noviembre de 1996. Al día de hoy, prácticamente a 22 años de haberse promulgado, las condiciones que en su momento políticas y sociales de la protección de los derechos políticos electorales
han cambiado radicalmente. No estamos en las mismas circunstancias del 96 al día de hoy. Y ahí es donde se tendrá que trabajar precisamente en la actualización de esta ley, utilizar mecanismos más eficaces que hoy en día tenemos a nuestro alcance a través del uso de las tecnologías para lograr la comunicación entre los tribunales y los justiciables, erradicar al máximo los tiempos para la solución de todas las impugnaciones. Ese es un reto importante. Desde luego, como Tribunal Electoral también, aparte de buscar esta posibilidad de que se actualicen la legislación adjetiva en materia electoral, pues también es muy importante el aspecto de clasificación de los criterios de jurisprudencia. Surgieron muchos criterios muy novedosos y sobre todo muy eficaces para la protección de derechos políticos electorales. No solo basta con emitirlos, sino también con difundirlos y generar lo que yo siempre he llamado el sentido de derecho. Los tribunales hablamos a través de nuestras sentencias, es cierto, pero es muy importante la difusión de estas sentencias, la difusión de los criterios, la difusión de dos aspectos y de los derechos, sobre todo para los ciudadanos. En la medida en que esta difusión se cumpla, los ciudadanos podrán tener la confianza de que existen órganos jurisdiccionales capaces de responder a sus necesidades de justicia. Aquí yo dejaría mi intervención para no abusar del tiempo de mi querido amigo José Oliveros, y desde luego estaría atento a cualquier comentario o reacción que en su oportunidad se pueda hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. Si usted lo permite, habría cabida para dos preguntas y por consiguiente para dos respuestas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Licenciada, adelante. Sí, claro. Ahí está. Muchísimas gracias, muy buenos días, magistrado presidente de la Sala Regional. Antes que nada, es un tema muy importante en el cual estamos hablando sobre la reflexión sobre el proceso electoral 2017-2018. No hay que dejar pasar, efectivamente, que en la elección 2017-2018, Veracruz tuvo elección extraordinaria, en la cual tenemos el caso de Emiliano Zapata. En este caso, usted hizo un voto particular, efectivamente, porque el Tribunal Electoral dice que no se tenía que anular la elección, en el cual la Sala Regional hace una contradicción. Cuando sale una sentencia por parte del tribunal, la Sala Superior, diciendo que no puede existir una contradicción de juicio. Entonces sí me gustaría escuchar su reflexión sobre este tema en específico, porque sí defiende usted su voto particular, y yo lo leí a conciencia, porque estaba efectivamente el caso Alejandro, el cual usted hace mención también, en el cual no tenía que verse anulado ese dictamen. Es cuanto, muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, trataré de ser muy breve, pero bueno, el caso de Emiliano Zapata tuvo una particularidad desde mi punto de vista que fue trascendente. Se trataba de un proceso interno para definir candidatos por la coalición Acción Nacional del Partido de la Revolución Democrática. En ese proceso interno no fueron suficientes las instancias partidistas y hubo necesidad de acudir al órgano jurisdiccional. A partir del momento en que se forma un litigio, en este caso hubo una situación que a mí me pareció suficiente para considerar que pudo existir una violación de un principio de equidad. ¿Cuál fue? La contienda con base en los documentos básicos y en el convenio de coalición tenía a dos candidatos buscando precisamente la presidencia municipal de este ayuntamiento. Ya había quedado solventada una elección desde mi punto de vista al interior de esta coalición. Sin embargo, cuando llega la impugnación al Tribunal Electoral, yo sostuve en mi proyecto que este medio de impugnación no se debió admitir, que este medio de impugnación se debió desechar
y a partir de esa reflexión, pues desde luego buscar la restitución del candidato que, a partir de lo que decidió el Tribunal Electoral Local, se vio impedido, incluso fue retirada su candidatura y se vio afectada en su intervención. Desde luego, esta era para mí la diferencia que podía generar una problemática o un aspecto de equidad o de una afectación al principio de equidad. ¿Por qué? Porque ya venía de una actuación, para mi gusto y desde luego a mi modo de ver, y así lo sancionamos en la sala regional, ya venía una afectación provocada porque indebidamente se había hecho un medio de impugnación que trajo como consecuencia dejar a este candidato sin la posibilidad de hacer campaña electoral. Estaba el caso de Hanron, desde luego, era un precedente, no era jurisprudencia, y nosotros precisamente en el tribunal, mientras no exista una jurisprudencia, no existe un criterio de carácter obligatorio. A partir de esa reflexión y tomando en cuenta que además el caso de Hanron data del 2007, 2008, y estábamos hoy en día en este, si mal no recuerdo, el año pasado, yo sí sentía la necesidad de buscar el diálogo con la sala superior. Es parte del derecho que tenemos, de la posibilidad que tenemos los magistrados, que mientras no existe una jurisprudencia, porque habiendo jurisprudencia es obligatoria para todos, en este caso, ante esta situación, y con el criterio que en el caso concreto consideraban, fue que buscamos el diálogo con la sala superior. Sala superior, en efecto, resuelve una contradicción de criterios, en donde determina que precisamente el desahogo de vías de cadenas impugnativas no puede generar afectaciones al derecho de equidad. Hoy en día es una jurisprudencia dictada en contradicción y desde luego hoy en día nos resulta obligatorio para todos. Pero esa fue la razón por la que yo consideré que este paso por el tribunal local podía haber sido el que generara estas condiciones de inequidad, y a partir de ahí, en uso de todos estos elementos, fue que tomé esa decisión. No sé si hay algún otro comentario. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, consejero, por favor. Gracias, buenos días. Primero que nada, gracias por compartir esas reflexiones. Una enorme felicitación por la trayectoria que escucho que tiene usted, magistrado Oliveros, desde luego también. Dos preguntas. En el curso de nulidades recientemente, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se hacía una reflexión respecto al tiempo que tienen para impugnar los actores políticos determinaciones de carácter administrativo. En este caso, sobre todo para los resultados electorales, que son 4 días solamente, y se hacía la reflexión dentro de ese curso de que tal vez sería alimento para el legislador, como usted menciona en otro caso, ampliar estos términos para que se pueda dar de manera efectiva la garantía de la administración de justicia con un debido recaudamiento de pruebas, además de la flexibilización que usted menciona. Eso en primera instancia. En segundo lugar, me gustaría saber su perspectiva respecto, no necesariamente al cumplimiento del principio de máxima publicidad, pero en ejercicio un poco de ese principio, de publicar no solamente las sentencias, las resoluciones, los autos, sino también publicar los medios de impugnación que presentan los litigantes. Bueno, en relación con el tema de los plazos, efectivamente, desde que se configura la ley, bueno, prácticamente, y esta es una norma que existe y está vigente desde 1990-91, cuando se crea el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el libro séptimo, precisamente, que formaba parte de ese COFIPE, mejor conocido, se estaba el libro, precisamente, ya de los medios de impugnación. Y el plazo de los 4 días, de los 3 días incluso, que en aquel entonces existía, obedecía precisamente al avance del proceso electoral. Cómputos, impugnas, y desde luego siempre con el oriente de que se detenía esta primera instancia que resolver el día 3 de agosto. Luego tenía que haber una segunda instancia. Me refiero básicamente, perdón, ahí permítanme aclarar, el COFIPE trae estos plazos, pero a partir de la reforma que se dio en septiembre de 1993,
que se desaparecen los colegios electorales, se crea una sala de segunda instancia, y entonces sí, la manera de suplir la calificación ante el colegio electoral de la Cámara de Diputados será en estas dos instancias que estoy comentando. Pero a final de cuentas todo responde a la necesidad de resolver pronto y tener calificaciones lo más pronto que sea posible para permitir la toma de posición correspondiente. Esto sin duda alguna ha sufrido unos cambios interesantes. De hecho, el proceso electoral pasado, cuando las elecciones se mandaron para el mes de junio, a nosotros por ahí algún artículo de la Ley de Medios de Impugnación nos obligaba a resolver todas las impugnaciones en 3 semanas. Entonces, sí, precisamente ahí hay un aspecto que se puede ponderar para una probable reforma. Hoy en día prácticamente pudimos observar que el 75% de los cómputos distritales fueron objeto de un nuevo escrutinio. Y como consecuencia de ello, también las labores de la autoridad electoral pues se vienen obstaculizando o vienen desde luego aplazándose los plazos. Lo que no se modifica es la fecha límite para resolver las instancias. Entonces, precisamente, parte de lo que usted apunta, señor consejero, que puede ser materia de un análisis a partir de esta realidad de que se llevan a cabo nuevos escrutinios y cómputos a nivel municipal, distrital, perdón, pues sí debe existir alguna posibilidad de ampliar o de considerar esta ampliación de los plazos. Tenemos otro problema. Hoy en día la tendencia, o al menos así se ha manifestado, es a reducir el tiempo que hay entre la calificación y la toma de posesión de las autoridades. En el caso de las elecciones de diputados y de senadores, pues quizá no es tanto el problema, porque el 1 de septiembre toman posesión y tiene que quedar resuelto, aún en la segunda instancia, más tardar el 19 de agosto. Son escasos días que solo permiten la realización del cómputo de circunscripción plurinominal y la asignación de diputados de representación proporcional, y existe este recurso de reconsideración para cuestionar la asignación de representación proporcional, en el cual solamente se establecen 48 horas para impugnar. Entonces, si la ley dice que el 24 de agosto se debe realizar la asignación de representación proporcional, más las 48 horas, 25-26 de agosto, más o menos, momentos más, momentos menos, y el tribunal debe de resolver esta impugnación a más tardar el día 28 de agosto. Es decir, no existe en ningún ordenamiento procesal un plazo de 48 horas para impugnar una asignación de representación proporcional. Pero también es complejo en 48 horas resolver una impugnación que pueda traer aspectos de sobre su representación, aspectos de paridad, y desde luego puede existir alguna revisión en este sentido. Yo creo que hay una gran oportunidad que tiene el legislador para que sea este y varios temas más. Yo creo que podríamos reflexionar, a lo mejor un foro completo, y cada quien desde su trinchera podría comentar todos esos aspectos que eventualmente pudieran ser materia de un perfeccionamiento. Cabe señalar algo, y eso estamos ante una oportunidad muy fundamental. En nuestro país, desde 1989, las reformas a la legislación electoral son de carácter reactivo. ¿Qué significa esto? Que aquel que impugnó los resultados y aquel que no se conformó con esos veredictos oficiales siempre tiene una razón para impugnar, y dice: perdí la elección por esto, y por eso a la hora que nos sentemos para una nueva reforma electoral vamos a solucionar esta problemática. Y así vimos las reformas del 93, del 96, después del proceso electoral de 2000 tuvimos ahí una pequeña reforma, 2008 también, etc. Ahora estamos por primera vez ante la oportunidad de no hacer una reforma reactiva a partir de la manera como se presentó el comportamiento electoral de su país. Realmente puede haber una reforma que pudiera ser técnica, es decir, que sean los propios integrantes de las autoridades electorales los que busquen la posibilidad de hacer más eficaz la manera como se ven las elecciones. Aún así, tenemos elecciones técnicamente perfectas, pero creo que hay varios aspectos que se pueden actualizar, y creo que ahí es donde está la gran oportunidad para el legislador hoy en día de poder hacer una reforma electoral que no responda a las necesidades de justicia o a los reclamos de quien no estuvo conforme con la elección, sino más bien una reforma que tenga matices para perfeccionar los procedimientos que actualmente existen y sobre todo hacerlos actuales a la realidad que hoy en día se prima. En el caso de la segunda consulta
Desde luego, los tribunales debemos estar abiertos a todo. Desde cuando llega un medio de impugnación, a qué magistrado se le va a entregar, a qué le corresponde por el turno, tener muy claro el turno. Ese es uno de los aspectos fundamentales de toda presidencia de un tribunal, que exista una claridad y certeza total respecto a los turnos de todos los medios de impugnación. El conocimiento de las impugnaciones, el acceso de los terceros interesados. Ahí hay una parte muy importante de esto. Cualquier actuación que lleve a cabo el magistrado instructor también debe tener una máxima publicidad. ¿Por qué? Porque las partes deben estar enteradas de cualquier diligencia, cualquier aspecto que en su momento el magistrado considere necesario para estar en actitud de resolver esa impugnación. Las sesiones, pues desde luego, son públicas, y esto garantiza precisamente que de primera mano los ciudadanos conozcan cuáles son los comentarios, cuáles son las razones que eventualmente se emitieron o se tomaron en consideración para emitir una sesión pública. Las discusiones, el proceso de toma de decisiones también es importante. Y lo fundamental, el acceso a sentencias claras. Ya no estamos en la época, a mí me tocó vivir una época en los años 90 en donde una sentencia valía por el número de hojas que tenía. Si tenías una sentencia de 100 hojas, no, como que le falta carnita a tu sentencia. Ya una sentencia de 200, 300 hojas o más, ya era de peso, y sí, efectivamente, era una sentencia de peso por la cantidad de hojas que se utilizaban, en donde habían transcripciones, esas sentencias que todavía alcanzamos a ver en algunos espacios jurisdiccionales, donde, y la parte actora dice esto, y transcribes toda la demanda, y la autoridad en su sentencia dijo esto, y transcribimos, y luego después a la hora de analizar los agravios, otra vez, y aquí está lo que dijo la parte actora, y luego hago un resumen, y luego nos vamos con jurisprudencias, como en el básquetbol, cuando la pelotita está girando en el aro, y estamos esperando ya que caiga o se salga, pero al final de cuentas, así eran nuestras resoluciones. Hoy en día, se ha sistematizado la manera como se presentan nuestros criterios. Tenemos nosotros en Sala Regional Jalapa un formato de sentencias ciudadanas, muy concretas, muy claras, en donde desde el principio lo primero que lee el ciudadano es, ¿te dieron o no te dieron la razón? Antes, los litigantes que hacíamos, nos íbamos hasta el final, sí, lo ganamos, sí, lo perdimos, ese tribunal, etcétera, ¿no? Hoy en día, sentencias claras, concretas desde el principio, ¿te doy o no te doy la razón? De manera clara, precisa y concisa, te digo por qué tuviste o no la razón. Y no solamente queda ahí, sino difundirlo, acercar precisamente a los ciudadanos, a nuestros criterios, a todo lo que viene siendo la labor jurisdiccional. Y ahí es donde está la parte de la sentencia. En el aspecto de la confianza también hay una cosa muy importante. Nosotros nos reunimos constantemente con las partes litigantes de los medios de impugnación. Y de acuerdo y en cumplimiento al Código de Ética, tenemos la obligación de recibirlos en las instalaciones de la sala regional, no en ningún otro lugar. Y si nos reunimos con una de las partes, tenemos que publicarlo, tenemos que decir, tuvimos audiencia de alegatos con tal parte. Y si la parte colitigante decide acudir, porque generalmente eso ocurre, ya llegó el actor, pues yo, tercer interesado, también voy a que me den audiencia. Los recibimos. Y todas las audiencias, todas las reuniones que hay con las partes litigantes se suben y se hacen de conocimiento de todos. Incluso tenemos un reglamento que permite darle solvencia a esta manera como se llevan a cabo las sesiones de alegatos. ¿Para qué? Para que en todo momento tengamos una equidad hasta en la manera como se llevan a cabo los alegatos. Y es un aspecto que también busca dar mucha confianza a la labor jurisdiccional. Muchísimas gracias, consejero. Muchas gracias, secretario. Enseguida contamos con la participación del doctor José Olivero Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Me permito leer una reseña curricular del doctor José Olivero Ruiz. José Oliveros es doctor, maestro y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid,
y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España. Autor y coautor de distintas obras, entre las cuales destacan el tema de la fiscalización de las elecciones, la interpretación y argumentación en la justicia electoral en el país. Es investigador nivel C con licencia de la Universidad Veracruzana, secretario de Estudio y Cuenta Regional y coordinador de ponencia, subdirector de enlace técnico en el Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral, secretario e instructor regional, secretario de Estudio y Cuenta y secretario auxiliar de acuerdos en la Sala Superior del Tribunal, miembro activo de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, designado desde diciembre de 2015 como magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz y desde diciembre de 2017 como presidente. Queda con ustedes el doctor José Oliveros Ruiz. Muy buenos días a todos. Es para mí motivo de gran satisfacción estar aquí en una aula universitaria porque como profesor tengo la convicción de que la universidad es el espacio donde deben discutirse las ideas, donde debe haber esa libertad justamente para poder discernir los grandes problemas que aquejan al país, al Estado en particular. También agradecer desde luego al consejero Juan Manuel Barajas, quien tuvo la distinción hacia mi persona de invitarme a participar en este foro. Agradecer también la presencia del presidente de López Veracruz, así como de las señoras y los señores consejeros que nos acompañan el día de hoy. También, por supuesto, el personal de los órganos, del órgano administrativo electoral y de la sala regional, el magistrado Enrique Figueroa Ávila, quien también nos acompaña el día de hoy, así como también una próxima funcionaria del Estado que junto con la doctora Eva representan estos cambios que hay de mentalidad, ¿no? De que las mujeres están en el ejercicio pleno de responsabilidades y de toma de decisiones, lo cual me parece que representa también un avance sustancial en la democracia mexicana. Es para mí también, desde luego, compartir esta mesa con el presidente de la Sala Regional Jalapa, mi amigo, licenciado Adín de León Gálvez, quien realmente representa digamos una vida dedicada al derecho electoral, porque voy a cometer aquí a lo mejor una infidencia que él me platicó la última vez que nos reunimos. Él está integrando el Tribunal Electoral con el equipo del magistrado José Luis de la Pesa Muñoz Cano, quien no solamente fundó el TRICOEL, el antecedente del actual Tribunal Federal, sino también fue parte del Tribunal Federal Electoral y fue el primer presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera que mi amigo Adín es uno de los pupilos de don José Luis y quien, junto con otras personalidades que se han dedicado a esta materia, pues han ido formando esto que conocemos ahora como el derecho electoral, el derecho procesal electoral mexicano. Muchas gracias por compartir este tiempo, Adín. Dicho esto, me voy a centrar en dar una pincelada de lo que voy a abordar esta mañana con ustedes. Comenzaré hablando del desarrollo de este proceso electoral 2017-2018, con la idea de hacer un análisis sobre los principales retos enfrentados por las autoridades electorales, en este caso por el Tribunal Electoral de Veracruz, tras la elección concurrente del 1 de julio, específicamente en materia de medios de impugnación y del procedimiento especial sancionador. Después, para concluir, haré una breve reflexión sobre los desafíos que considero pueden presentarse en el mediano plazo como autoridad jurisdiccional electoral.
El Tribunal Electoral de Veracruz, como todos los órganos jurisdiccionales, está sujeto a principios que lo rigen. En concreto, el de transparencia, el de legalidad, el de imparcialidad, el de independencia, el de máxima publicidad, así como el de probidad. Los que tienen, por supuesto, en todas sus actividades, buscar esa credibilidad y esa confianza de la ciudadanía en la impartición de justicia electoral. De frente a los compromisos adquiridos con la sociedad veracruzana, esto nos ha permitido reafirmar al organismo como un ente autónomo e independiente para garantizar la salvaguarda de los derechos político-electorales de los ciudadanos veracruzanos, así como la resolución de las controversias en los comicios por los que se renuevan los poderes públicos y los órganos de representación popular. Con base en estos principios, se enfrentaron los retos del actual proceso electoral, uno de los procesos más complejos, porque se conjuntó con el proceso electoral federal, así como por el número de cargos que se renovaron. Particularmente en este año se puso a prueba la experiencia y solidez del tribunal a partir de la necesidad de resolver de manera expedita y eficiente todos los medios de impugnación que se presentaron en la etapa de preparación de la elección. Ya se mencionó aquí, también tuvimos una parte de elecciones extraordinarias que el tribunal también tuvo que pronunciarse, así como durante el mes de abril la resolución de los medios de impugnación que tuvieron que ver con la elección de los agentes y subagentes municipales en Veracruz, así como los propios de los resultados electorales y por supuesto todos aquellos que derivaron de la instauración de procedimientos especiales sancionadores. A manera de ejemplo les puedo decir que recibimos aproximadamente 525 asuntos, de los cuales 275 fueron juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 50 recursos de apelación, 18 recursos de inconformidad, 2 juicios electorales y 6 asuntos generales, así como 174 procedimientos especiales sancionadores. Por cuanto hace a los juicios ciudadanos, quiero enfatizar que el mayor número, 184, como comenté, se relacionaron con la elección de agentes y subagentes. En ese sentido, la carga laboral fue sustancial y se tuvo que contar con el apoyo del personal auxiliar para poder desahogarla. También hay una característica en el proceso electoral 2016, donde se renovó la gubernatura, el Congreso del Estado también, hubo una cantidad muy importante, muy similar también de asuntos, promedio 600 asuntos que se recibieron por el tribunal. En el 2017 más de 1.000 asuntos tuvimos con la renovación de los 12 ayuntamientos del Estado y hay una continuidad en el trabajo porque ha sido Veracruz uno de los estados, o más bien el único estado con 3 procesos electorales seguidos que se han desahogado y una elección extraordinaria, lo que ha meritado también este trabajo en conjunto con el organismo público local electoral de Veracruz para sacar adelante este compromiso democrático con los veracruzanos. Quiero decirles también que respecto a los procedimientos especiales sancionadores se trabajó en interpretar la jurisprudencia y los criterios adoptados por la Sala Superior. Aplicar la jurisprudencia, interpretar los criterios y los precedentes de la Sala Superior y las salas regionales, lo que también se ha reflejado en la creación de los diversos criterios obligatorios emitidos por el Tribunal Electoral, que no solo vinculan a la autoridad administrativa, sino que a nosotros mismos en la resolución de nuestros expedientes. Debo mencionar que estos criterios implementados en nuestro quehacer cotidiano han ido evolucionando de forma natural con el transcurso del tiempo, sobre todo en temas que han ido tomando mayor interés público, como son entre otros los que corresponden a redes sociales o bien la violencia política por razón de género. Sobre este último tema me gustaría comentarles una sentencia que estimo interesante porque aborda de manera muy puntual este tema de violencia hacia una candidata
durante el proceso electoral. En concreto me refiero al procedimiento especial sancionador 63 de este año, resuelto en septiembre pasado, donde representantes de los partidos políticos PRI y Verde Ecologista de México presentaron un escrito de queja ante el Distrito Electoral 01 de Lople, con cabecera en Pánuco, Veracruz, en contra de quienes resultaran responsables de cometer actos de violencia política por razón de género en perjuicio de la ciudadana Octavia Ortega. No estoy seguro si es Arteaga o Ortega, pero es este asunto donde justamente era una candidata que los partidos políticos que la postularon se encargaron de presentar esta queja. Los partidos denunciantes adujeron que en el proceso electoral 2016-2017 la ciudadana mostró interés de manera extraoficial para ser postulada como candidata a presidenta municipal en la ciudad de Pánuco, Veracruz, pero tuvo que desistir del ejercicio de su derecho electoral al ser postulada y votada por temer en su integridad y vida con motivo de presuntas llamadas que recibió junto con sus familiares y colaboradores, quienes fueron amenazadas de forma sistemática con causarles daño. Agregan que en marzo del presente año dicha ciudadana volvió a mostrar interés en ser postulada como candidata en el proceso interno de selección de candidaturas que llevó a cabo el Partido Verde Ecologista de México, pero a los pocos días comenzó nuevamente la dinámica de llamadas de intimidación a sus simpatizantes y colaboradores. De igual forma, señalaron que el 18 de abril otro de sus colaboradores fue agredido físicamente afuera de su domicilio y que durante la agresión le repitió reiteradamente que se estaba metiendo con la persona equivocada y que debería regresarse a la cocina, presuntamente en atención a la candidata con el fin de hacerla declinar. Afirmaron en su momento que el 13 de mayo la candidata se encontraba fuera de su domicilio cuando recibió la llamada de su vecina, quien informó que había avistado un miembro cercenado acompañada de una cartulina con mensajes, una mano en concreto, con mensajes intimidatorios a su persona, hechos que inclusive trascendieron a ciertos noticiarios de cobertura nacional. Con base en el material probatorio aportado en autos, el tribunal tuvo por acreditado, entre otros hechos, que existió la agresión sufrida por el personal de la candidata el 18 de abril. Es decir, se acreditó que se golpeó a uno de sus colaboradores, que el 13 de mayo también fue dejada fuera de la casa de la candidata, la extremidad cercenada, y que se levantó la denuncia respectiva, entre otros sucesos relacionados. Como ustedes ven aquí, y esto es parte de la reflexión que ha hecho el tribunal, y que en su momento ha reiterado la Sala Regional de Jalapa, que nos realiza segunda instancia, este tema de cómo se prueba o cómo se puede probar en el procedimiento especial sancionado. Aquí hay un estándar de prueba diferente de los utilizados en otros medios de impugnación, porque, como señaló el magistrado Alín de León correctamente, aquí siempre se busca ocultar justamente quién es el autor del daño, quién es el autor de la conducta denunciada. Entonces hay que acudir a pruebas indirectas para poder probar ciertos hechos y a partir de ahí poder también tener por acreditados otros que no son tan evidentes. En ese sentido, en la sentencia se determinó que se actualizan los elementos de violencia política en razón de género cometida en contra de la candidata, porque los elementos de convicción acreditaban una actitud persistente y continua con el fin de atacarla por su condición de mujer y por su participación en el proceso electoral, además de actualizarse los elementos derivados de la jurisprudencia 21/2018 de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político y el protocolo para la prevención política contra las mujeres en razón de género. Lo anterior porque la jurisprudencia y el protocolo señalan que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos.
Uno, si sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Dos, si es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y o un grupo de personas. Tres, es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico. Cuatro, si tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Y cinco, si se basa en elementos de género, es decir, si se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado en las mujeres y las afecta desproporcionadamente. En ese sentido, del análisis de las expresiones que obraban en auto, se acreditó que se dieron en el contexto del debate político en el marco del proceso electoral local, además de reunir todos los elementos anteriores, razón por la cual se demostró que constituían violencia política contra las mujeres por razón de género, como se precisó a detalle en la sentencia. En consecuencia, el Tribunal Electoral declaró existente este objeto de la denuncia, la violación objeto de la denuncia, en términos del artículo 346, fracción primera del Código Electoral. Cabe destacar que si bien se acreditó la violencia por razón de género, en el caso los elementos de prueba impidieron demostrar quién era la persona o responsables de tales anomalías, por lo que este órgano jurisdiccional adoptó medidas de no repetición. En ese sentido, exhortó a los partidos políticos y asociaciones en el estado de Veracruz para efectos de que realizaran acciones de prevención relacionadas con violencia política en contra de las mujeres, evitando que en lo sucesivo pudieran repetirse actos como los que dieron origen a esta sentencia de la que me ocupo. En específico, se les exhortó para que hicieran acciones de promoción y difusión, así como cursos de capacitación dirigidas a todos y todos sus militantes sobre temas específicos encaminados a prevenir y erradicar la violencia política, cursos como derechos humanos en general, derechos humanos de las mujeres, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad y no discriminación, participación política de las mujeres, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, debiendo remitir las constancias y los informes respectivos sobre las acciones que realizaron. Asimismo, se le solicitó a la FEPADE que en uso de sus facultades y en un marco de colaboración solicitara a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación la realización de un análisis de riesgo, además de diseñar un plan de seguridad que se tomara en cuenta a la candidata como parte de su derecho de participación política, debiendo otorgarle las medidas de protección conducentes. Se hizo un llamado también a los titulares del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Gobierno, del Instituto Veracruzano de las Mujeres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. De igual forma, se ordenó al OPLE que en el ámbito de su competencia realizara acciones de capacitación y difusión dirigidas a las autoridades estatales, organismos autónomos, partidos políticos y asociaciones políticas con el mismo fin. Por último, se hizo a la Fiscalía General del Estado la vista correspondiente para que dentro de su competencia y facultades se abocaran a la investigación de los actos cometidos en agravio de la candidata, debiendo rendir al tribunal el informe correspondiente. Esta sentencia generó diversas opiniones, incluso en el Pleno fue motivo de una decisión mayoritaria, pues había ahí dudas sobre cómo podía resolverse un procedimiento especial sancionador sin tener un responsable identificado. De ahí que creo que este tema es muy delicado por el tipo de violencia que está involucrada y que lamentablemente pues, se actualizó en el pasado proceso electoral. Destaco que ya tenemos en Veracruz una vía idónea para este tema, como ustedes se pueden dar cuenta. Para combatir la violencia política de género, el legislador veracruzano estableció el procedimiento especial sancionador para inhibir hechos que pudieran incidir también directamente en la equidad en la contienda electoral y que podrían vulnerar el principio de no violencia establecido en los artículos 4 bis y 321 fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz. Ahora bien,
Creo que, y aquí me voy a ocupar de uno de los retos que planteo a partir de estos casos y de otros que hemos tenido, creo que sí debemos definir con mayor nitidez cuál es la forma idónea para instruir este tipo de procedimientos, para que la autoridad administrativa electoral y el tribunal electoral de manera conjunta puedan llevar a cabo un proceso de investigación conducente en el ámbito de la atribución, obviamente, de las autoridades electorales, a efecto de poder recabar el caudal probatorio necesario para poder establecer una responsabilidad en el caso de que se acredite la violación denunciada. Por estas razones, creo que esto debe ser materia de reflexión en cuanto, insisto, al estándar probatorio, al tipo de medios de prueba que se deben recabar al momento de la instrucción u otras diligencias indagatorias que se estimen idóneas para cumplir con el principio de exhaustividad al que estamos obligados las autoridades electorales. Esto también, el cúmulo de procedimientos especiales sancionadores que hemos tenido en Veracruz, pues también permite que tengamos todas estas experiencias que nos retroalimentan para poder establecer de manera puntual dónde debe insistirse para que se defina con mayor claridad la forma de instrucción de los procedimientos especiales sancionadores, así como los criterios que vincularían a la autoridad administrativa y jurisdiccional al momento de determinar sobre la actualización de una conducta violatoria del marco legal. Desde mi perspectiva, en el caso concreto, cuando no existe un responsable plenamente identificado, como aconteció, estimo que debe respetarse al menos la garantía de no repetición, por lo cual deben emitirse sentencias declarativas que impongan medidas tendentes a evitar este tipo de actos. En todo caso, quiero dejar constancia de que en materia de la jurisdicción electoral estamos ocupándonos de mejorar todos los procedimientos, también atendiendo a la máxima publicidad para que nuestras sentencias puedan llegar a toda la ciudadanía veracruzana y que también cumplamos con este ejercicio de rendición de cuentas de los que los jueces no estamos exentos. Por otra parte, en el tema de capacitación, también es un reto que me gustaría comentar con todos ustedes, porque nos ha permitido, con el apoyo tanto de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Regional Jalapa y del propio organismo público local electoral, así como la Universidad Veracruzana y la Universidad de Jalapa, hemos realizado diversos eventos, diversos foros académicos, donde hemos actualizado a nuestro personal también interno y al público general a través de cursos, conferencias, foros, presentaciones de libros y conversatorios, con el afán de tener la garantía del personal calificado y dispuesto para poder hacer frente a este tipo de ley de impugnación y procedimientos especiales sancionadores que he comentado. A manera de ejemplo, puedo decirles que impartimos un curso básico sobre la elección de subagentes, de agentes y subagentes, como por ejemplo sobre el tema de la convocatoria, los requisitos que debería tener, cómo debería llevarse a cabo la elección y quiénes, en su caso de inconformidades, cómo deberían tramitarse estas. Se organizó también un curso introductorio de Derecho Electoral veracruzano para el personal eventual que nos apoyó durante el periodo más complejo del proceso. De igual forma, se realizaron actividades de difusión, aprovechando, entre otros medios, las ventajas de las tecnologías de la información para informar a los veracruzanos sobre las acciones llevadas a cabo por el tribunal. Este próximo año también implica un reto en el que el tribunal tiene como meta hacer llegar todo este tipo de capacitación a toda la geografía veracruzana para poder inscribirnos en esfuerzos como, por ejemplo, el de la encívica que abandera el Instituto Nacional Electoral.
Insisto, la idea es que tengamos un programa de capacitación judicial abierto al público en general que permita abonar al fortalecimiento de la democracia en el estado de Veracruz. Para concluir, y no abusar del tiempo ni de su atención, yo enfatizaría que la ausencia de procesos electorales no significará la parálisis de los órganos jurisdiccionales, ya sean federales o locales, pues, como he señalado, hay retos que atender, tanto en materia legislativa como en materia de capacitación y actualización para todos nosotros. El Tribunal Electoral de Veracruz coadyuvará con su granito de arena para consolidar una ciudadanía más informada, más crítica, más participativa en los temas relacionados con la materia electoral, que pongan a prueba el quehacer de las autoridades electorales y que exija resultados con conocimiento de causa. Desde esa perspectiva, creo que el principal reto para los organismos jurisdiccionales electorales en convertirnos en órganos que prediquemos con el ejemplo, y para ello debemos avanzar de la mano con los ciudadanos, involucrando a los esfuerzos de todas las autoridades para alcanzar objetivos comunes en beneficio de la democracia constitucional mexicana. Quedo a sus órdenes por cualquier comentario o inquietud que tuviera. Muchas gracias. Muchas gracias, José Olivero Ruiz. Viene la sección de preguntas y respuestas. Como el caso anterior, serían 2 preguntas y sus respectivas respuestas. Sí, consejero. Gracias. Sin ser abusivo con el tiempo, pero para ser parejo, para también preguntar aquí. Magistrado, primero felicitaciones de nuevo también por su intervención, gracias por compartir sus reflexiones. Y 2 preguntas. La primera, ¿consideraría usted, en tenor de lo que comenta, que haría falta que la legislación veracruzana tuviera particularmente una vía por la cual perseguir y sancionar la violencia política en razón de género en materia judicial? 1. Y 2, así como tenemos un juicio por la protección de derechos políticos electorales, ¿podríamos particularizar o sugerirle al legislador que se particularizara en materia de violencia política en razón de género alguna vía para prevenir eso? Y en segundo lugar, dada su intervención, me queda claro que me respondió la pregunta antes de hacerla, pero me gustaría particularizar y preguntar, ¿estaría entonces dispuesto el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz a salir justo a la geografía veracruzana y a compartir con todo el Estado, no solamente con la ciudad capital, todas estas oportunidades de desarrollo en materia judicial electoral? Y bueno, compartiría yo la pregunta también, desde luego, en ese tenor para la sala regional. Muchas gracias. Sí, como no, si quiere hacer la siguiente pregunta y luego respuesta. No sé si habría alguna otra pregunta. ¿Alguien desea hacer otra pregunta? Pues creo que nos vamos a... Con mucho gusto. Sí, por supuesto, yo estoy consciente no solo tengo la disposición, sino que además creo firmemente que existe la necesidad de ir a todos los rincones del Estado, ya sea de manera presencial o virtual, para difundir el tema de la violencia política de género. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta de que es un tema actual y que requiere una atención rápida por parte de las autoridades electorales, pero también por parte del legislativo. A ver, yo creo que los jueces aquí tenemos que ser muy respetuosos también del ámbito en el que los legisladores tienen que actuar. Y ellos tienen como facultad oral establecer el marco normativo en el que vamos a desarrollarnos, entre otros actores
los jueces. Entonces, me parece fundamental que, insistía yo, como un reto que tenemos, es el de que no solamente se prevea, porque ya está previsto, señalaba yo, en el 4 bis del Código Electoral de Veracruz, ya se hizo justamente esta inclusión a nivel legislativo, así como el tipo penal, si queremos hablar también de responsabilidades penales. Pero en lo que a mí concierne, yo creo que no solamente es la existencia del marco normativo, sino que, por ejemplo, hay que adecuar toda la normatividad correspondiente. Estamos hablando, por ejemplo, del reglamento de quejas y denuncias para actualizar lo que ya se tiene en el código. ¿Cómo se va a desarrollar la nueva problemática en el tema de las diligencias, los tiempos para realizarlas, las autoridades idóneas ante quien se deben promover, cómo finalmente instruir un expediente completo en esta materia? Entonces, me parece que ese debe ser el esfuerzo, dar mayor claridad, dar difusión a este tipo de medidas y, por supuesto, el tribunal seguirá haciendo la parte que le corresponde en cuanto a definir directrices, reglas de cómo debe integrarse en ambos órganos competentes este tipo de procedimientos. Insisto, el compromiso es que salgamos también a todas las latitudes de la entidad para poder establecer y hablar de estos temas. Tenemos otro asunto que no se actualizó, la violencia política en razón de género, pero sí un tipo de violencia hacia las mujeres, cuando resolvimos el procedimiento especial sancionador 92 también de este año, donde en un tema de comunidad indígena, de un candidato que se ostentó como candidato indígena en su población, Chicontepec, en el municipio de Chicontepec, pues hizo alusión al uso de un machete no solamente como un instrumento de trabajo, sino que le dio una connotación para corregir a las personas en general y en concreto a las mujeres. Decía que servía para darle declaraciones a las mujeres. Entonces, este tipo de declaraciones pues tiene realmente un alto índice que ejemplifica la necesidad urgente de que se difunda el tipo de cultura democrática al que todos pretendemos arribar. Esto es, que haya un pleno respeto a la participación política de las mujeres y que puedan seguir influyendo no solo en las decisiones de los órganos constitucionalmente previstos, sino también, por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas, que es una asignatura pendiente en el Estado y que el legislador veracruzano también se tiene que hacer cargo de esta materia. Seguramente, porque ya lo hizo la Sala Superior en un asunto, ahorita no recuerdo el número del expediente, pero ya señaló que es necesario que se legisle. El Tribunal Electoral de Veracruz se ha encargado de señalar la posibilidad de que existan estas elecciones por usos y costumbres, pero que no está regulado. Entonces, hay que darle esa oportunidad al legislador, señalarle que hay ese pendiente. Y otro asunto que acabamos de resolver también y que está ya en manos del Congreso es el tema del pago de los agentes y subagentes municipales, que también requiere justamente la intervención del órgano competente que emita el marco normativo correspondiente. Los tribunales estamos ahí para proteger los derechos políticos electorales, pero también para señalar a la autoridad, comunicarle, en este caso al Congreso, que hay la necesidad de que exista una legislación en estos temas concretos y en el cual el tema que nos ocupa esta mañana y el que me he referido, pues no es necesario. Entonces, no sé si con eso daría respuesta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.